No. Hola. Vale, pues todo empezó leyendo el periódico, porque pues un día estaba desayunando y leyendo el periódico, es algo que me gusta hacer cuando puedo, y de repente leí que una persona se había ahogado en el río Bidasoa, a 20 kilómetros de mi casa. Y empecé a investigar pues, por qué se había ahogado, por qué estaba cruzando el río a nado y no por el puente, como lo hacemos todos. Y pues empecé a descubrir que era un flujo migratorio muy importante dentro de la Europa sin fronteras. Toda la gente que viene en tránsito desde África hacia Europa, una vez que llega a Europa piensa que hay libre circulación de personas en Europa, que se supone que es así, pero no lo es, porque esta frontera pues, está cerrada desde 2015, pues hay controles permanentes de la policía francesa y entonces no pueden cruzar por el puente y tienen que buscarse la vida y pues lo hacen por el río, por la montaña o pues hay hasta tráfico ilegal de personas. Y la verdad que en este proceso de documentación pues fue una pesadilla porque siguió muriendo gente. Todo esto empezó en el 2021 cuando yo empecé a documentarme y desde el 2021 hasta hoy en día 9 personas han muerto en esta frontera. 5 se han ahogado en el río, 3 personas han sido arrolladas por el tren porque una vez que están en Francia suelen caminar de noche por el tren porque es la única manera que tienen de no ser vistos y de saber que van de un lugar a otro, ¿no? Porque al final pues saben que van desde Hendaya a Bayona y pues a la siguiente parada, pero claro, hay trenes que siguen circulando, pues bien sea por mantenimiento, y venían ya muchos conductores de trenes diciendo que veían a gente pagando por la noche y que ellos mismos sentían miedo porque podían atropellar a uno y ocurrió. Hubo 3 personas que fueron arrolladas por el tren. Y después hubo una persona que se ahorcó en el río Bidasoa, justo enfrente del río, que me pareció también muy interesante y cuando empecé a documentarme sobre ello, pues me di cuenta que al final el camino es muy largo desde África hasta Europa y como decía, una vez que llegan aquí piensan que ya están a salvo, pero no es así y no lo pueden entender, ¿no? Cuando se encuentran en una frontera interior la que no pueden traspasar, entonces pues se ahorcó delante del río. Y pues leyendo todo esto, la verdad que tuve la necesidad humana de contar esta historia porque es que vivo a 20 kilómetros de ese lugar, desconocía el tema, mis familiares y amigos también lo desconocían porque los medios de comunicación la verdad que no le han dado mucho bombo y tuve la necesidad de contarlo. Y luego lo que decías del thriller, pues al final era el mecanismo para contar este mensaje, ¿no? O sea, me pareció que el thriller podía ser un mecanismo interesante para atrapar al espectador. Completamente. Sí, habrá preguntas del público, si hay alguien. Bueno, sí, aquí a la tercera. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitarte por esta película tan maravillosa, a ti y al resto del elenco, a la productora, a todos. Creo que yo no desconocía totalmente este tema, creo que está muy bien que se visibilice todo lo que conlleva el tema de las migraciones, que por desgracia estamos ahora mismo globalmente fatal con ese tema. Y también me ha parecido muy interesante, igual que hay micromachismos, los microracismos, que lo tenemos día a día y tú lo has visibilizado muy bien, el tema de cuando no me cobran antes a mí y a la otra persona que es inmigrante y no a mí, por la raza, por todo. Y eso es decir, me van a parar porque soy negro, solamente por eso. Y bueno, solamente era hacerte ese inciso, ¿no? de felicitarte y bueno,
Eso tengo que decir, es que me ha gustado mucho, me ha llegado, me toca la fibra, vamos. Pues muchas gracias. La verdad que todo esto que cuentas son pequeños retazos de realidad. O sea, esto de que, o sea, me ocurrió a mí mientras estaba escribiendo la película, estaba en la frontera y de repente fui a pedir un café, me lo sirvieron, vino una persona negra y tuvo que pagar. Y yo dije, pues no entiendo. Y bueno, pues ya que estamos, pues lo metí en la película. Y luego todo lo que pues comentabas del personaje de Sambú, está basado en su propia experiencia, porque yo con Sambú hice una serie y nos hicimos amigos y entonces pues al convivir con él pues iba viendo cosas que me llamaban la atención, porque Sambú es negro pero es vasco, y cosa que pues por ejemplo nadie le habla en euskera, todo el mundo le llama la atención cuando ven que habla el euskera. Mientras estábamos rodando, pues tuvimos que cruzar la frontera igual 4, 5, 6 veces al día, nunca me pararon, a él siempre, a él también. Y entonces eran cosas que íbamos viendo y que íbamos metiendo en la historia. ¿Alguna pregunta? Por aquí en primera fila. ¿Una pregunta? Aquí, Mi pregunta es, el personaje principal, Sambú, cuando se está ahogando Omar, queda, yo creo, no sé si intencionadamente o no, abierto el por qué no se lanza a él. Me gustaría un poco que me explicaras esto. Efectivamente queda abierto, ¿por qué no se lanza a él? Sí que trabajamos diferentes cosas con Sambú, o sea, pues puede que haya algo en su biografía de cómo llegaron sus padres aquí que haga ese bloqueo, o puede que no, porque al final todo esto también se basa en la realidad de que yo leí que unos ciclistas iban caminando por el río, iban pedaleando por el río y de repente 2 personas le pidieron auxilio y una de ellas se lanzó y la otra no. Y yo me planteé, ¿qué haría él si esto no ocurre? ¿No? Porque de repente, o sea, en tu vida normal, cuando la realidad se te pega aquí en los morros, pues no sabes lo que vas a hacer. Me gustaría decirte que yo me lanzaría, pero igual no, porque al final es algo que lo haces instintivamente. O sea, tienes 3 segundos o 4 segundos para reaccionar si te lanzas o no te lanzas. Y es verdad que al final queríamos que también hacer esta pregunta al espectador, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros ante la vida? ¿Cuál es nuestra posición ante la vida? ¿Cuál es la responsabilidad individual ante los problemas que pasan? ¿Actuamos? ¿No actuamos? Y luego al final pues también la responsabilidad colectiva, ¿no? Que se ve al final de la película. Como individuo, pues Laida o Ione pues puede hacer cosas y seguro que cambiará las cosas, pero si nos juntamos, pues seguramente que podemos hacer algo más. Y esa desobediencia civil que ocurre al final también está inspirada en la realidad, porque esto pasó hace 2 años, un grupo de gente se juntó y se disfrazó y entre ellos pues había gente en tránsito y cruzaron la frontera. Y hace muy poco, en una carrera popular, también han pasado personas en tránsito entre los corredores. Y en este momento hay un juicio abierto hacia la organización por tráfico de personas. ¿Alguna pregunta? Bueno, retomo esta última intervención precisamente para preguntarte. Yo interpreto a Laida, que es una persona que hace lo correcto, se lanza sin dudar, que tiene muy claro lo que es correcto y lo que no, y parece que el mundo entero le está castigando de alguna manera por haberse comportado así. Hasta que le denuncian, ¿no?, por tráfico de personas. ¿Cómo has vivido tú encarnarla y hasta qué punto compartes con ella esta actitud de rebelarse contra el mundo para intentar hacer lo que está en la mano de una persona? Pues es curioso porque a mí en parte me ha costado empatizar con el personaje de Laida, ¿no?
trabajábamos el personaje, trabajábamos el guión y tal. A mí, por ejemplo, como Yone, me cuesta mucho entender cómo no, esa distancia que tenía hacia Samu, ¿no? El no entendimiento, la frialdad, o incluso a veces le llega a tratar mal, digamos, ¿no? Yo como persona entiendo perfectamente la posición de no lanzarse. No sé, nunca sabemos cómo vamos a reaccionar ante estas cosas, ¿no? Pero por otra parte me encanta ese idealismo que tiene Laida, esas ganas de luchar y de romper con la injusticia, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que Laida es una persona que tiene unos privilegios que Samu no tiene. Y creo que Laida también tal vez pueda pecar un poco de esa culpa blanca, ¿no? Entonces, tal vez tiene menos que perder también, o viene de una posición más cómoda, entonces no le cuesta tanto actuar o tomar mano en ciertas cosas, y tal vez a Sambu lo se pone en otras cosas, ¿no? No conocemos del todo el background de Sambu. Pero bueno, quiero aprovechar para decir que Sambu se llama Sambu en la vida real también, no ha podido venir porque está con una obra de teatro que también habla sobre un drama migratorio, pero no, aquí le enviamos todo nuestro cariño desde aquí.